Comenzar acá. Un saludo para los hermanos que se van a conectar en YouTube, en los 4 canales. Dios les bendiga grandemente. También un saludo para los hermanos que se estarán conectando en Facebook, la hermana Kelly Ortiz, el hermano Álvaro Martínez, Petrona Molina, Duque Francis, Telma Elizabeth, qué bueno, desde Nueva York creo que es, no sé. Bueno, Dios les bendiga a todos y a las 203 personas en los 3 canales de LeadMe, 201 en uno, 202 y 201. Ok. A los hermanos que están conectando también por el canal de Facebook del hermano Álvaro Martínez, Dios le bendiga grandemente. Bueno, muy importante que ustedes se hayan conectado porque hoy vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Yo trato de dar un repasito a lo que dijo el hermano. Entonces, ¿cómo es el orden, el andar dignamente delante del Señor? Colosenses 1:10 dijimos. Amén. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole primero, hermano John, agradándole, hermano Ignacio, en todo, ¿ya? Y luego dice, dando fruto, pero no en malas obras, sino en buenas obras, dándose fruto en buenas obras. Y luego dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Ustedes ya saben qué tenemos que entender para hallar el conocimiento de Dios, ¿cierto? ¿Qué tenemos que entender? El temor de Dios para hallar el conocimiento de Dios. Entonces ahora, la segunda, ¿cómo dice Dios Todopoderoso a Abraham? Porque a Abraham Dios le cambió el nombre. Primero era Abraham y luego Abraham. Le dijo, anda delante de mí y sé que, perfecto. De ahí viene la perfección. La perfección es uno de los casos, como yo diría, más difíciles en el pueblo cristiano. Pero cuando Satanás andaba por el mundo también, haciendo maldades, Dios le dice, oye, usted no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él. ¿Y cómo así que no hay otro? Sí, él es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces ahí está que si hubo uno, que era Job, ¿ya? Ahora viene la otra parte. ¿Quién anda sobre las olas del mar? Nadie había visto en la época de Job nada. Pero Job, en su inspiración divina, dice, el que creó todo esto, él anda también sobre las olas del mar. Eso lo vimos en Job 9:8 y el de Abraham fue Génesis 17:1. Para los hermanos, ponerlos al día, los de YouTube. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto. Porque la Biblia, si usted sigue leyendo ahí, usted sabe que los científicos han visto que las constelaciones de Orión, Pleiades, ahí dice el siguiente versículo, dice, y las cuales sin número, hay cantidad de galaxias que el telescopio, James Webb, no alcanzó a llegar. Al final ellos tenían prefijado 13.000, que fue el Big Bang, y resulta que pasó de 13.000 y llegó a 30.000 años luz y no han podido llegar al final. Si puede leer el siguiente versículo de Job. Sí, vamos a leer desde el 8. Entonces de nuevo dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades. Siga leyendo ahí. Y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Sin número, sin número. Si usted le pregunta a los científicos cuántas estrellas, que las estrellas son no sabemos, hay tantas, una galaxia tiene, y cuántas galaxias hay, millones, entonces pues sin número. Entonces aquí vemos nosotros la grandeza de nuestro Dios, que es algo muy importante que tengamos esto en cuenta, porque las cosas, tenemos un Dios todopoderoso, pero Él quiere que nosotros andemos como dignamente delante de Él, agradándole en qué, en todo. Pero para yo agradarle en todo, yo tengo que conocer qué es lo que a Dios le gusta para yo agradarlo. Eso es por lo menos el que va a formar un hogar. Entonces, si el esposo no sabe qué es lo que le gusta a ella, pues ¿cómo la va a poder agradar? Pero si sabe lo que le gusta, es lo mismo. Nosotros tenemos que saber qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Para poder andar ¿cómo? Dignamente. Recuerde que esto es andar dignamente. Ahora ya leímos ahí Mateo 14:26, que nadie había visto andar a un hombre, y entonces Pedro lo ve. Entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, diga que yo vaya sobre las aguas, porque como que Pedro todavía dudaba. Y esto está como raro, no sé si estoy yo viendo porque yo pensaba que veían un fantasma, ¿ya? Y yo no sé, la Biblia aparece esa palabra fantasma y ya existía esa palabra ahí, fantasma. Y entonces Pedro va caminando sobre las aguas
pero viene el problema del miedo. El miedo tiene un efecto. ¿El miedo produce qué? ¿Cuál es el efecto del miedo? Terror, falta de fe. Falta de fe, ¿qué más? Temor. Vea, ahí dice, temor, dice el hermano. Pero ahí dice Cristo, dice la Biblia, y al verlas solas él sintió miedo. ¿Cuál es el efecto del miedo? Cristo le dice, Fe. ¿por qué dudaste? Porque el miedo te hace dudar. Ese es el efecto del miedo. Usted oye la palabra de Dios, pero usted siente miedo, ahí usted duda. Voy a poner un ejemplo. Usted está sano, usted le da palabra al enfermo que tiene cáncer, que Dios lo sane, pero Dios nos guarde, pero el que estaba dando eso resultó enfermo de cáncer, vamos a decir. Y entonces, él dice, yo tengo fe en Dios, pero ¿qué es lo que más le teme él? El miedo. El miedo, dice, oyen la palabra cáncer y hay muerte. Entonces, ese miedo produce ¿qué? Duda en el cristiano. Y esa duda hace que la fe mengüe. Porque no es que Pedro perdió la fe. Cristo le dice, hombre, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Entonces, eso es caminar relativamente objetivamente. Eso sobre las aguas. Pero ahora el hermano tocó la parte, ¿cómo vamos a caminar nosotros en este mundo? ¿Sí me entienden? ¿Cómo vamos a caminar nosotros en este mundo? Entonces nosotros caminamos en una palabra, por fe también. Pero ¿en dónde conseguimos la fe? Leímos Romanos 10:17, que lo leyó la hermana. En el oír su palabra. En oír su palabra. La fe viene por oír su palabra. Pero ¿qué clase de palabra? Porque alguien puede inventarse el evangelio. ¿El evangelio es la palabra de qué? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces, nosotros vamos a creer en una palabra de qué? De verdad. Que fue la última cita que dio el hermano Manuel, que fue Salmos 26. ¿Qué fue la cita? ¿26 qué? 3. Y vamos a leer eso, y ahora sí ya entro yo. Bueno, vamos a ver, sí, 26:3. Misericordia está delante de mis ojos, y andando en tu verdad. Andando en tu verdad. Ahora, andamos en la palabra de verdad. Pero si la hermana Ivonne anda en la palabra de verdad, todo da un paso y es de acuerdo a la verdad del evangelio. Da otro paso, de acuerdo. Pero habla también de acuerdo a qué? A esa verdad. Si usted habla siempre de acuerdo a esa verdad, ¿qué está declarando, hermano Ignacio? ¿Qué declara? Cuando una persona habla verdad siempre, ¿qué declara? Vamos a ir a Proverbios 12:17. Dice, el que habla verdad declara justicia. Amén. Ya. ¿Y cuál es el efecto de la justicia? La paz. Una conversación que usted tenga con la verdad, hermano John, o hermano Álvaro Martínez, o hermana Kelly Ortiz, o hermana Telma Elizabeth, una conversación que usted tenga, o hermana Petrona, o la hermana Duque Francis, cualquier conversación que usted tenga hablando con la verdad, eso usted declara justicia. Y el efecto de la justicia es que la paz. Pueden leerlo el versículo de ¿Lo leo? sí, Dice, Proverbios el que habla 12:17, sí. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Entonces, el que habla verdad declara justicia. El efecto de la justicia es que usted va a tener paz. Cada vez que hable con esa persona, usted va a decir, oye, quedo en una paz. ¿Sí me entiende? Pero cuando no se habla eso, la persona queda herida o queda resentida o no queda bien, ¿ya? Entonces ahora tenemos que ya hemos visto todo lo que hay dentro de mí, lo que tiene que haber. Pero ahora yo tengo que saber cómo caminar. Porque una cosa es caminar donde hay luz y otra cosa es caminar donde no hay luz, ¿cierto? Yo recuerdo que donde no hay luz, a veces la persona se tropieza y se cae. Ya, y hay muchos, y pueden estar en el cuarto mismo y ya tienen el cuarto de memoria, pero alguien dejó atravesado alguna silla y ahí cayó, pensando que no había nada, ¿ya? Entonces tenemos que andar a la luz de qué. Aquí es donde viene. Salmo 56:13, a la luz de qué debemos de andar. Salmo 56:13. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Ya? Porque has librado mi alma de la muerte y mi pies de la caída, para que andes delante de Dios en la luz de los que viven. Exactamente. Mire cómo es de importante esto, hermano Álvaro Martínez, o hermana Kelly, o hermana Telma. Dice que me ha librado de qué?
de la caída, de la muerte y todo esto. ¿Y qué más? ¿Cómo termina diciendo? Y mis pies de la caída, para que andes delante de Dios en la luz que vive. En la luz de los vivientes. Entonces, hay una luz de los vivientes. Uno dice, bueno, sabemos que la luz que es, hermana Luzmila, Enseñanza. enseñanza, muy bien. Eso ya, gracias a Dios que se nos grabó eso. Entonces, la luz de los vivientes. Eso sí está como, hay una luz de los vivientes. Y miren lo que dice Juan 1:4. En él estaba ¿qué? La vida. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres. O sea que la luz de los vivientes es en Cristo. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los vivientes. Juan 6:63, ¿qué dice? Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son ¿qué? Vida. Pero las palabras de Cristo es evangelio. ¿Y qué es eso? Luz, enseñanza. Entonces, esas palabras son vida. Entonces, nosotros tenemos que andar a la luz de ¿qué? De esa palabra que es vida y que es luz. Por eso allí dice, andaremos a la luz de los, mis pies andarán a la luz de los vivientes, de la luz de los vivientes. Entonces, la luz de los vivientes es ¿quién? En la enseñanza del evangelio. Por eso Cristo dice en Efesios 5:14, que se me quedó ya la cita bíblica de anoche, dice, levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo, Efesios 5:14. Despierta. Por lo cual dice, Despiértate de los muertos, tú que duermes y levántate de los muertos. despiértate Cristo. tú que duermes y levántate de los muertos, si es así, Sí. y te alumbrará ¿quién? Cristo. Cristo. ¿Y Cristo cómo nos alumbra, hermana Sandra? Con la enseñanza del evangelio. Amén. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Muy bien, amén. ¿Qué tenemos que saber para andar a la luz de los vivientes o del rostro de Dios? ¿Qué tenemos que nosotros saber? Porque una cosa es que yo comprenda las escrituras, pero otra cosa es mi afecto por el que me dio las escrituras. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Había un pastor y él miraba en un sueño, en una visión, que había alguien sentado y daba regalos y regalos. Y todos llegaban y cogían los regalos. Pero se entretenían con los regalos y nunca miraban al que le dio los regalos. Y eso nos puede pasar a nosotros. Pedimos la bendición y nos llega la bendición y nos entretenemos con la bendición y no vamos al que nos dio la bendición. Y entonces aquí tenemos nosotros que entender esta parte. ¿Qué tengo yo? ¿Qué tenemos que saber para yo andar a la luz de tu rostro? Eso es muy, muy importante. ¿Ya? Y entonces vamos a leer Salmos 89:15, si lo lee, Salmo 89:15. Véanlo, hermano Manuel, mientras. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Entonces aquí viene lo que es el clamor a Dios. ¿Ya? Yo he oído oraciones, y yo he oído oraciones de compromiso solamente por salir del paso. También he oído oraciones que salen del alma. He oído oraciones que salen de un alma que ha sufrido, de otra alma que está agradecida. Hay cantidad de oraciones, ¿ya? Pero ¿qué es lo que rige una oración que toca el corazón de Dios? Por eso es que hay algo muy importante en nosotros. Todo esto para poder andar agradándole a quién? A Dios. Entonces yo tengo que saber qué clase de oración yo debo hacer. Y aquí es donde hay que, ¿cómo debemos nosotros declamar a Dios? Alguien puede decir gritando a 40 decibeles o más decibeles. No, usted puede gritar lo que quiera. Puede gritar como si estuviera en el Mundial de Fútbol que gana Colombia, ¿ya? Pero, o que gana su país. Pero eso así no es. Dios pide algo muy sencillo, pero conciso. Y es que usted y yo debemos declamar a Dios con una condición. ¿Cuál crea que sea eso? Voluntariamente, pero ¿cuál cree, hermano, que debería esa condición? Hermano John, usted que siempre ora todas las noches. O yo me equivoco. Con verdad. Usted que ora todos los días al amanecer. ¿Sí me entiende? Entonces sí, estoy, no sé por qué me salió eso, pero disculpe, hermano John. Pero lo que yo quiero decirle es que Dios quiere que usted y yo oremos, pero que hagámoslo de una manera. Por eso dice, comed digno delante del Señor para que ande comiendo agradó. ¿En qué? En todo. Aclamándole.
aclamándole. ¿Y cómo yo voy a aclamar a Dios? Entonces vamos al Salmo 119, 145. Salmo 119, 145. Muy importante todo esto, que nosotros nos demos cuenta. ¿Ya? Esto es bien importante. Bueno, un saludo para todas las personas que están conectando en los diferentes canales. ¿Cómo nos dice? Salmo 119, 145. Puede leerlo. Ok. Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. Entonces, hermana Luzmila, ¿cómo debemos de clamar a Dios? Clamé con todo mi corazón. Entonces, con todo el corazón, hermano John, ¿cómo yo debo de orar y clamar a Dios? Mira, yo te voy a decir algo. Ana no tenía hijos. Iba al templo y estaba... 119, 145. Y va al templo y el sacerdote Eli creía que estaba borracha. Y entonces, mujer, dijera tu vino y ahí sí venga aquí a orar. Tu sierva no está, sino que tengo un dolor porque la otra mujer me aflige porque yo no tengo hijos y ella sí. Entonces le estoy pidiendo que me dé un hijo mayor. Entonces el ente dice, bueno, que Dios te conteste tu petición. Al poco tiempo resultó embarazada y tuvo a quién. Nada más a Samuel, exactamente. Al profeta Samuel. Entonces, ¿estaba ella gritando? No, dice que movía los labios nada más. Entonces, aquí es donde viene, sigue hermana Kelly, amén. Aquí es donde viene precisamente ¿quién? La parte de clamar a Dios ¿con qué? Todo. Cuando usted vaya a orar y usted quiera tener respuesta y yo quiera tener respuesta, vamos a hacer una oración 100% con el corazón y usted la tiene, porque es que eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que todo lo que hagamos lo hagamos ¿de qué? De corazón. Entonces cualquier oración, nosotros hemos hecho oración con la hermana Sandra por peticiones y se demora, sí, toma su tiempo, pero contesta Dios. Entonces por ello yo te digo, cuando usted esté solo en su cuarto, hermano Ignacio, haga una oración ¿qué? Pero con el corazón, porque eso es agradable delante de Dios. Ahora, ¿en qué consiste honrar a Dios con el corazón y no con los labios? ¿En qué consiste? Porque uno dice, bueno, yo puedo orar con los labios y todo el mundo me oye, pero ¿cuál es la diferencia entre que yo honro a Dios con los labios y cuál es honrar a Dios con todo el corazón? Vamos a ir a Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. ¿Ya? Puede leerlo desde el versículo 7, hermana Ivonne, si lo tiene. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Muy bien. Aquí viene una aclaración. Resulta que aquí es cómo andar dignamente delante de ¿quién? Del Señor. Cómo andar dignamente delante del Señor. Entonces, Jesucristo ve al sistema religioso de esa época, hermano Ignacio. Y entonces él dice, se queda mirándolo, y claro, es Jesucristo. Tienen que decirle la verdad porque les dice hipócritas. Se cumplen ustedes lo que dijo Isaías, este pueblo de labios, ¿qué? Me honra, Mas su corazón, ¿cómo está? lejos de mí. ¿Y por qué el corazón está lejos? Porque cambiaron la palabra de Dios, cambiaron la doctrina de Cristo, enseñando mandamientos de hombres. Aquí es donde viene el problema. ¿Cuál era el problema de estos religiosos? Que era solamente juzgaban por lo que miraban, nada más. Y inclinaban la balanza a todo lo que les favorecía a ellos económicamente. Eso ahí está claro. Si usted lee ahí en Mateo 23, ahí usted va a notar que dice que ellos, no, lo primero es el oro, lo primero es la ofrenda. Entonces Jesucristo dice, un momentito, ¿qué es más importante? ¿El templo que santifica la ofrenda o el altar que santifica el oro? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender todo eso. Porque las dos cosas están dentro del templo, pero ellos daban prioridad al otro y ese era el mandamiento ¿de qué? De hombre. Y al dar ese mandamiento de hombre como doctrina, lo estaban a él honrando ¿de qué?
de labios. y no de corazón. Mire lo tremendo. ¿Puede suceder esto en el tiempo cristiano? Claro que puede suceder. ¿Por falta de qué? De conocimiento. Entonces, yo no tengo que primero, como dice, colocar en primer lugar la ofrenda, que no, el sistema que santifica la ofrenda. Yo no tengo que colocar primero la parte, inclinarlo siempre para un beneficio ¿qué? Propio. Eso lo dice el apóstol Pablo. Yo he predicado, dice, gratuitamente, ¿ya? Y me he hecho siervo de todos, porque el siervo no recibe salario, pero el obrero sí. Entonces, cada uno puede elegir su posición. Yo personalmente elegí la posición de siervo, pero hay otros que eligen la posición de obrero y se les da un sueldo, sí, no hay ningún problema. Pero la posición de siervo, esa es la que Cristo le dice, ya no llamaré siervo, sino ¿qué? Amigos. Y él mismo lo explica, porque el siervo no sabe lo que hace, pero el amigo sí sabe. Entonces yo prefiero ser amigo de Cristo. Entonces ahora tenemos esta parte ya. Entonces, ¿cómo es enseñar con mandamientos de hombres? ¿Cómo es enseñar con mandamientos de hombres? ¿Cómo cree usted, hermano Ignacio, que es enseñar con mandamientos de hombres? Su propia opinión. Pero vamos a mirar lo que dice en Marcos 7:9. 7:9. Ah, ok. Puede leerlo, hermanas Bono, no sé, 7:9. 7:9. Sí, Marcos. Les decía también, bien invalidéis el mandamiento de Dios para guardar nuestra tradición. Entonces, yo puedo invalidar el mandamiento de Dios por una tradición que yo tengo dentro de la organización, dentro de la iglesia. Yo pregunto a los que están oyéndome, ¿hay tradiciones dentro de las iglesias? Sí, hay tradiciones. ¿Se van a condenar por eso? No, van a ser salvos. Pero tienen que pasar la gran tribulación. ¿Qué tipo de tradición? La tradición, vamos a comenzar por la iglesia popular. La iglesia popular, para no dar nombres, la iglesia popular tiene una tradición del miércoles de ceniza. Eso es una tradición. Tradiciones de hombres totalmente, porque eso nació después, como después de Cristo. Hay tradición de que hay que hacer sacrificios, de andar de rodillas. La otra tradición, que hay que hacer ídolos, que es como tener la fotografía de la mamá. Son tradiciones de hombres. Hay que hacer lo mismo, ¿no? Y hay otra, que hay que cobrar por el responso, y si es con la orquesta, pues otro valor. Todas son tradiciones de hombres. Entonces, al tener esas tradiciones, ¿qué es lo que se invalida? La ley de Dios. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que entender la palabra de Dios, hasta dónde era el Antiguo Testamento, hasta dónde llegó la ley de Moisés y hasta dónde es lo que pertenece a Cristo. Por eso Juan 1:17 dice, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Y aquí es donde yo tengo que entender, yo cumplo la ley de Moisés, pero no la ejecuto, ni la predico. Yo predico lo que Cristo me dijo, el Evangelio, amén, y lo ejecuto. Por eso es que leímos el versículo que dice en Salmo 56:13, que dice, la misericordia va delante de mí, yo camino en la luz de los vivientes, algo así. Miremos a ver si es ese versículo. Salmo 56:13. Vamos a mirarlo porque esto es bien importante. ¿Cómo nos dice? 56:13, Salmos. Sí. Léalo, por favor. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. En la luz de los que viven, o en la luz de los vivientes, la luz de los que viven. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que Dios nos guarda a nosotros de todos estos problemas, siempre y cuando haya una reciprocidad de parte de nosotros. ¿Cómo Dios va a guardar a alguien si no cumple la palabra? Créanmelo. ¿Sí me están comprendiendo? Si cumple la palabra, pues Dios lo guarda. Eso es como todo. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta esto, y hay otro versículo que dice, la misericordia va delante de mí. Ese creo que es 26:3. Salmos 26:3 creo que es, la misericordia va delante de mí. Vamos a mirar. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. La misericordia va delante de mí y ando en qué? En tu verdad. ¿Por qué la misericordia tiene que ir delante de mí? Esta misericordia delante de mí no es en la ley de Moisés. Ojo por ojo y diente por diente, ahí no hay misericordia, el que la debe la paga. La misericordia existe en la justicia que se revela en el Evangelio por fe. Entonces aquí, esto es lo que tenemos que entender nosotros. Yo voy a una iglesia y si a mí alguien me dice,
hermano, yo voy a los diezmos, yo le de los. No pasa nada, porque es más bienaventurado dar que recibir. Pero no es obligatorio. Nada en Dios es obligatorio. Y eso lo dice Cristo en Mateo 23:23. Ustedes hacen todo esto, pero dejan lo más importante de la ley. ¿Y qué es lo más importante de la ley? Misericordia, justicia y fe. Ahí lea Mateo 23:23. O sea, usted puede hacer eso, pero eso no es obligatorio. Lo que es necesario. Jesucristo nunca usó la palabra obligatorio, usó la palabra necesario. ¿Cómo nos dice? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Exactamente, la misericordia, la justicia, la misericordia y la fe, porque esto ya es con la justicia de que se revela en el Evangelio por fe. Entonces, esto es bien importante, pero una persona generosa es bonito. Los hijos de Dios tenemos que ser generosos, vayamos donde vayamos. ¿Usted cree que no van a dar cuenta ante nuestro jefe, nuestro Dios, de todo lo que están ellos haciendo? Claro que ellos van a dar cuenta como nosotros, pero nosotros tenemos que enseñar la palabra y tenemos que amarlos. Cada acción que ellos hagan pueden perder muchas cosas que Dios tenía para ellos. Recuerden eso. Cada acción que ellos hagan pueden perder muchas cosas que Dios tenía destinado para ellos. Y se los va a dar a otro. Por eso Jesucristo es enfático y dice a la iglesia en Apocalipsis, le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. Hay que retener lo que es las palabras de Cristo. Ahora, ya hemos visto eso. Ahora, ¿cómo se enseña mandamientos de hombres? Por las tradiciones. Ahora, ¿cómo llegan las tradiciones a nosotros? Bueno, llegan así como he explicado eso. No quise hablar de las tradiciones que hay en los pueblos cristianos, iglesias cristianas, pero hay tradiciones y invalidamos la ley de Dios. Pero ahora, ¿cómo llegan? Colosenses 2:8. ¿Cómo llegan las tradiciones? Y no llegan algo fácil, no llegan algo que yo la detecto de una vez. No, yo creo que, oye, parece que esto de verdad es palabra de Dios, y no es palabra de Dios. Mire lo que dice Colosenses 2:8. ¿Cómo nos dice? Mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo. Rudimentos del mundo y no según Cristo. Y no según Cristo. Mire lo que dice Colosenses 2:8. Mirad, hermano Ignacio, hermana Kaylee, todos, nosotros, el hermano Henry también, todos. Mirad que nadie os engañe. ¿Quién es el padre de la mentira para engañar? Satanás. ¿Ves? Satanás puede. Recuerde que hay una iglesia donde Satanás llegó y hizo el trono. Y hay en otra iglesia donde conoce las profundidades de Satanás. Ahí está en Apocalipsis. Entonces, el asunto es que nosotros debemos de tener cuidado que nadie nos engañe. Tenemos que mirar con los ojos de Cristo, que nadie os engañe. ¿Con qué? Con huecas sutilezas, algo sutil que usted no se da cuenta. ¿Ya? Por medio de huecas sutilezas, de filosofías huecas y según los rudimentos de ¿qué? Los hombres. De los hombres, según la tradición de los hombres. Mire, ahí aparece la palabra tradición. Ahí aparece la palabra tradición de los hombres. Y no. Y según los rudimentos del mundo, y no según ¿qué? Cristo. Hago la pregunta. Por eso hay algo muy, muy, muy tremendo, y en esto, gracias al hermano Álvaro Martínez, que me compartió algo y pude darme cuenta que ahora las iglesias le amarraron las manos a las iglesias, la parte administrativa. Yo no le he comentado esto al hermano Manero, que siempre comentamos, y es que en Colombia había un pastor que estaba haciendo cosas terribles de pecado y lo destituyeron, porque claro, ¿cómo es? Pero el hombre metió abogados y todo eso y ganó. Tuvieron que darle otra vez el cargo. Entonces, ¿en dónde quedó el sistema de hacer una organización? Tuvieron que darle el cargo con todo y pecado. Ahí está predicando. Entonces, por eso Cristo dijo, ¿ustedes qué es lo que hablan? No es que queremos formar el presidente y tesorero y esto una organización. No, no, porque es que ustedes van a tener problemas después.
Eso yo no lo sabía, la verdad, no lo sabía. Pero hay casos que hay que orar por nuestra iglesia, porque nuestra iglesia ya tiene las manos, se las amarró el sistema judicial, porque ya ven a la iglesia como una empresa. Un negocio. Una empresa, entonces como es una empresa, pues tuvieron que reintegrarlo otra vez. Ya, eso pasó y eso a mí me dejó muy preocupado, muy preocupado. Por eso yo prefiero seguir predicando de esta manera. De esta manera cada uno tiene que dar cuenta a Dios. Ya, cada uno tiene que dar cuenta a Dios. Y entonces, este es lo bonito. Entonces acá, ¿en qué camino debemos nosotros de andar? Juan 14:6. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es el camino que tú debes de andar y de escoger? ¿En cuál camino? Entonces, todo esto yo lo digo para que ustedes abran los ojos, hermanos. ¿Van a dejar de ir a la iglesia por lo que ha pasado? No. Nosotros vamos a seguir adelante. Pero sabemos que tenemos un camino. Un camino no es una organización. El camino tiene nombre propio y como nos dice Juan 14:6, hermano Manuel. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿en qué camino debes de andar, hermana Kaylee? De la verdad. En el camino que es Jesucristo. Él dice, yo soy el camino que tú debes andar, hermana Sandra. Hermano Ignacio, Jesucristo dice, yo soy el camino. Vaya a la iglesia que usted quiera, vaya. Pero el camino que tú tienes que andar es el de Cristo. Vaya a la iglesia que usted quiera. ¿Tenemos que amarlos? Sí, hay que amarlos. Pero usted va a caminar ese en el camino que tiene nombre que se llama Jesucristo. ¿Todo está claro hasta acá? ¿Vamos, John? Entonces, muy importante esta parte. Ahora, en este camino, ¿quién es el que no tropieza? En este camino, ¿quién es el que no tropieza? Porque todos se han tropezado, ¿cierto? En este camino, ¿quién es el que no tropieza? Pero estoy yo, para que ustedes analicen todo esto. ¿Usted cree que una persona que guarda su palabra tropieza? No. Entonces, en este camino, ¿quién es el que tropieza? El que no guarda su palabra. Vamos a mirarlo a ver cómo nos dice Juan 11:9. Juan 11:9. ¿Quién es el que no tropieza en este camino? ¿Ya? Juan 11:9. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Muy bien. Dice Jesucristo, yo soy la luz que del mundo. El que me sigue, ¿qué pasará, hermana Luzmila? No tropezará. No andará en tinieblas. No andará en tinieblas. Y si no anda en tinieblas, pues no va a tropezar. Pero dice, léalo nuevamente. 12 horas tiene el día. El que anda en el día, pues no va a tropezar. Dígalo. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz del mundo. De la luz. ¿Ve? ¿Cuál es la luz del mundo? La enseñanza de Jesucristo. Entonces, si usted anda a la luz de esa enseñanza, hermano Ignacio, ni usted ni yo vamos a tropezar nunca. Pero si yo me olvido de esa luz, pues me doy el golpe. ¿Hasta ahí todo claro? Amén. Amén. Ahora, si yo no tropiezo, ya, porque ando a la luz, ¿en qué clase de vida yo voy a vivir? ¿Qué clase de vida? Vamos a ir Romanos 6:4. Romanos 6:4. Me queda un minuto. Bueno, un minuto. Vamos a ver si termino. ¿Cómo nos dice Romanos 6:4? Léalo, hermano Manuel, por favor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Si usted y yo andamos en vida nueva, ¿vamos a tener los tropiezos de la vida vieja? No. ¿Sí me entiende, hermano? Pero para yo andar en vida nueva, tengo que estar andando a la luz de la enseñanza de Cristo y tengo que estar en el camino. Para yo estar en el camino y no tropezar, tengo que tener luz. ¿Y por qué yo no tropiezo? Porque ando ¿en qué, hermana? ¿En vida qué? En vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Las cosas viejas siguen o pasaron? Y aquí todas son hechas ¿qué? Nueva. Eso es. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Pero ya ustedes tienen este conocimiento.
Por eso hay que clamar a Dios con todo el corazón y decirle, Señor, que se me quede toda esta enseñanza, esta palabra. Porque es que esta es la que nos da vida. Esta es la luz de los que viven. Amén. Andaremos a la luz de los que viven. La luz de los vivientes. Despiértate tú que duermes y levántate los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. Ahora, ¿qué necesitamos para andar en esa vida nueva? ¿Qué necesitamos para andar en esa vida nueva? Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7. ¿Qué necesito yo para andar en esa vida nueva? ¿Qué necesito? Lea la hermana 5:7, segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Muy bien. Entonces, de aquí en adelante, ¿usted va a andar qué? Por fe. Y para andar por fe, ¿qué tengo yo que hacer, hermano Ignacio? Oír. ¿Oír cuál palabra? La palabra. ¿La palabra de quién? De Cristo. De Cristo. ¿Y esa palabra es siempre qué? ¿Verdad o mentira? Verdadero. Muy bien. De aquí en adelante, para que usted y yo no tropecemos, tenemos que andar como hermana Ludmila. ¿Ah? En la luz. En la luz. ¿Pero por qué? ¿Cómo hacemos eso? Sí. De aquí en adelante nosotros andamos Por la luz y la fe. por la fe y no por qué. Y no por Vista. Por vista. Hermana Keile, de aquí en adelante hay que andar por fe y no por vista. Pero nosotros tenemos el error que andamos por vista. Y eso fue lo que le pasó a nuestro hermano Pedro. Pedro llegó y no pudo andar ¿por qué? Por fe, sino miró esa ola y No tuvo fe. no, tenía fe. Temió. Pero sintió miedo. Y sintió miedo porque estaba andando ¿por qué? Por vista. Por la vista miró esa ola y claro, ¿quién no se va a asustar en el medio del mar? En una tempestad y una ola. ¿Y eso era de noche o de día? De noche. De noche. Sí, de noche era, de noche. De noche era. Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes entendamos que de aquí en adelante es muy importante que oigamos las palabras de quién, de Cristo. Y ahora, para terminar, ¿por qué Jesucristo o el apóstol Pablo dijo, mire, esto es para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo? ¿Y por qué nosotros tenemos que de aquí en adelante, hermano Ignacio, hermana Kelly, hermana Lumila, hermana Sandra, hermano John, hermana Ivonne, hermano Manuel y hermano Henry, ¿por qué tenemos que andar por fe y no por vista? Porque mire lo que dice en el Hebreos 11:6 y ahí terminamos la enseñanza. ¿Cómo nos dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Galardonador. De los que lo buscan. Bueno, ya la hermana está hablando más inglés que español, pero bueno, no importa. El asunto es que nosotros, no, a mí también, anoche me pasó con qué palabra era. Ayer me pasó que yo no podía decirlo y el hermano me... Palabras, sí. Sí. Sí, entonces el asunto es que nosotros de aquí en adelante, yo quiero que se lleven este tesoro y yo también me lo voy a llevar. Que de aquí en adelante yo no puedo andar por vista, sino por fe. Porque esa es una manera de agradar a quién? A Dios. Esa es una manera. Y yo ya sé que la fe, ¿dónde la consigo? Por oír la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. ¿Ya? Y ya con la enseñanza mi camino va a estar iluminado. Y si mi camino está iluminado, pues no voy a tropezar. ¿Ya? Cuando yo lo pongo en práctica, esa luz, por supuesto. Entonces, hermanos, bienvenidos. Hermano John, hermana Sandra, hermana Lumila, hermana Kelly, hermano Ignacio, hermana Ivonne, hermano Manuel. Y también hermana Telma, hermana Amén. Amén. Hermano César Giraldo y todos los que se han conectado, es muy importante. Oremos a Dios porque por ello yo le digo que aquella mujer, Ana, movía apenas los labios, no se oían las palabras y Dios le respondió. Jesucristo, por eso es que dice Jesucristo, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará ¿en qué? En público. Entonces todos nosotros que estamos acá, de aquí en adelante vamos a andar ¿por qué?
por fe y no por vista. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra y te presento a todos los hermanos que están en las redes sociales, que están viendo en directo, en vivo, y también las personas que van a ver en diferido. A todos ellos y a todo este grupo que está aquí en el salón de conferencias, yo los presento ante ti, me presento yo, Señor, para que entregamos nuestras vidas en tus manos, para que tú nos hagas de nuevo y nos forme conforme a la imagen y semejanza de Dios. Gracias, Señor, porque existe esta palabra viva, que ya no confiamos en nuestras capacidades ni en nuestra competencia, sino que sabemos y confiamos en tu palabra, porque esa palabra que sale de tus labios no volverá a ti vacía, sino que hará una obra maravillosa en nosotros, porque es una palabra llena de tu poder, la que sale de tu boca. Gracias, Señor. Permítanos, Señor, que nosotros podamos compartir esta palabra a todos nuestros hermanos en el mundo entero, sea de la organización que sea, que le podamos compartir, para que ellos también tengan esta oportunidad de andar a la luz del Evangelio, y que cuando tú mandes a tus ángeles con voz de trompeta a juntar tus escogidos, todos podamos estar en ese grupo de los elegidos, de los escogidos, porque hemos sido hechos conforme a tu imagen y semejanza, y se cumplirá tu palabra que dijiste: vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Un abrazo para todos. Nos veremos el día martes, porque me toca anunciar, si no van a quedar... sí, vamos este último martes para anunciar que es el miércoles en siguiente, porque si no quedan los hermanos desorientados el martes. Entonces, el martes vamos a anunciar que cambiamos el día martes por el miércoles, ¿ya? De ahí en adelante. Definitivamente será de ahí en adelante el miércoles. Un abrazo para todos. Dios les bendiga a los hermanos que están en YouTube. Amén.